Si la creatividad depende de la apertura y la flexibilidad mental, ¿qué tan dispuestos estamos los maestros a cambiar nuestras creencias? En anteriores videos les he hablado acerca de la emergencia de un nuevo paradigma. También les he hablado del paradigma moderno, el paradigma vigente. Pero, ¿qué es un paradigma? Podemos entender un paradigma como un sistema de creencias, de hábitos, de prácticas, de valores. El doctor Thomas Kuhn nos dio a conocer el concepto de paradigma, con el cual explicó cómo es que va cambiando o va evolucionando el conocimiento científico. Él decía que un paradigma es como un lente a través del cual vemos la realidad. Si ese lente tiene color amarillo, café o verde, de esa misma tonalidad vemos la realidad. Es decir, el paradigma es el lente con el cual vemos nuestra realidad. Entender nuestros paradigmas es esencial para entender cómo estamos creando la realidad o qué tipo de realidad estamos creando. El paradigma es el color de nuestra realidad. Las culturas también se estructuran de manera paradigmática, es decir, que van cambiando, van mutando en la medida en que nuestras creencias también se van transformando, también se van desarrollando, van adquiriendo nuevas tonalidades, van insertándose nuevos conceptos, nuevas modas, nuevas costumbres, nuevos rituales, nuevos valores, y entonces eso hace que la cultura, que el paradigma vaya cambiando. Por ello, cada cultura se diferencia, porque cada una de ellas la creamos a partir de nuestras diferentes creencias, de nuestras diferentes prácticas. Muchas de esas creencias, muchas de esas prácticas y muchos de esos hábitos se dan gracias a circunstancias de tipo geográfico o de tipo ecosistémico o a la emergencia de situaciones de crisis que se dan particularmente entre un grupo o una comunidad específica. Así entonces, para nosotros aquí en América, una rata es un animal despreciable, lo vemos sucio y a muchas personas inclusive verlo le genera náuseas. En cambio, para muchas personas, por ejemplo en la India, las ratas representan casi que un animal sagrado, con templos, con ritos, son consideradas especies o animales divinos que merecen adoración. Para los indios, una rata representa la capacidad de adaptación, la capacidad de vivir en entornos difíciles. Por ello, las ratas para ellos son un animal sagrado que hay que adorar. Los paradigmas, las creencias culturales hacen que veamos la realidad de una determinada manera y eso nos ayuda, nos mantiene cohesionados. Sin embargo, también impide que veamos otras posibilidades, que veamos otras alternativas posibles de realidad. Una comparación entre un paradigma, una creencia sociocultural y un río o un riachuelo. Un río representa una creencia arraigada, una creencia que ninguno se atrevería a poner en duda, ni siquiera a modificar en un aspecto simple. Algo así como si intentamos cambiar el cauce del río Amazonas. ¿Se puede hacer? Claro, se puede cambiar el cauce, pero es muy difícil. Requeriría muchísimo esfuerzo, muchísima tecnología, porque es un río enorme. Asimismo, nuestras creencias se enraizan en nosotros, en nuestras mentes, tanto que vemos imposible el cambio, la transformación de alguna de ellas. En cambio, una creencia entendida como un riachuelo, como una quebradita, la vamos a entender como una creencia menor, como una creencia no tan arraigada ni tan esencial para nuestra mente, ni para nuestra cultura. Por eso, cambiarla puede ser un poco más fácil, así como cambiamos fácilmente el rumbo de un riachuelo. Es posible cambiar ciertas costumbres, ciertas ideas que tenemos para entender la realidad. Es decir, el cambio de una costumbre, de una creencia o de un hábito o de una práctica menor no genera tanto trauma ni es tan difícil. Los paradigmas y sus creencias socioculturales llegan a estar tan arraigadas en las mentes de las personas que inclusive muchas están dispuestas a morir por la defensa de esas ideas. Las guerras más devastadoras han sido en defensa de muchas creencias. Léase Primera y Segunda Guerra Mundial. En la actualidad hay un nuevo paradigma emergiendo. Sin embargo, como diría el profesor Thomas Kuhn, un paradigma no cambia para todos ni al mismo tiempo. Es decir, el proceso de cambio no es uniforme. Entonces, ¿de qué depende nuestra capacidad para cambiar? De la flexibilidad y de la apertura mental, de la disposición a encontrar
en lo nuevo una posibilidad, una oportunidad. También depende de nuestra capacidad para dudar de nuestras mismas creencias, por tradicionales y sagradas que sean. También depende de que encontremos valor en la creencia, en el hábito, en la práctica proveniente de otras culturas, de otras organizaciones. Pero especialmente depende de que seamos capaces de entender, que seamos capaces de aceptar que podríamos haber estado equivocados toda la vida, que nuestra cultura podría haber sido una equivocación, que lo que hemos estado haciendo ha sido erróneo durante muchos años, que entendamos que la realidad no tiene que ser siempre de la misma manera, que comprendamos que podríamos y que podemos estar equivocados, que la realidad, que la cultura no tiene que ser como siempre ha sido, que es posible cambiar y que para cambiar tenemos que renunciar y estar dispuestos a entender la aparición y la emergencia de lo nuevo.